Estamos en zona roja, ¿eh? Sí. Se nota, se siente y se palpa en el ambiente. Viajar mucho te ayuda a identificar con rapidez cuando pasas de una zona relativamente segura a otra que tal vez no lo sea tanto. En ese momento nos empezamos a percatar de que el desvío por el que nos tiró el mapa no era la mejor opción, tal y como un chico del camino nos confirmó. ¿Qué tal está esta zona? ¿Está bien de seguridad y tal o...? Prácticamente ya pasamos lo peligroso que hay abajo. ¿Qué es lo que pasa ahí abajo? Ese tipo de preguntas es delicado responderlas. Sí, ¿sigues el proyecto? Ay, hermano, qué alegría, me alegra un montón, de verdad. Aquí en medio de rutas alternas en Michoacán. Un placer conocerte. ¡Hasta luego! Pues evidentemente no nos ha fallado el ojo. Hemos pasado una zona bien peligrosa, pero según él, ya está. O sea, justo lo que pasamos. Sí, es que se notaba mucho, tío. Sí, entonces tenemos bien calibrado ese radar. Te decía que soy muy creyente de las energías, y me ha pasado varias veces en el viaje de entrar a un lugar en el que percibo que la energía está densa, tensa y un poco enrarecida. No sé si notaste que en cuanto tocamos la carretera secundaria, las miradas todas se tornaron hacia los dos. O sea. Sí, sobre todo también en los retenes, la cara de la persona encargada del retén revela también un poco cómo está la zona o qué es lo que se vive. Voltean el cuello totalmente para ver las placas y pues tener un poco más de información. Le he preguntado que cuál es el peligro, la inseguridad. En varias ocasiones que lo he hecho con la cámara delante, la gente no habla, no quiere señalar, no quiere decir el nombre de nadie o del grupo, nada. Sí. Se curan en salud bastante, lo cual me parece la decisión más sabia. Y bueno, se sobreentiende. Por comentarios en el episodio anterior como este, pude confirmar que la ruta entre Lombardía y Uruapan por la Libre es efectivamente una zona muy caliente, tal y como pudimos percibir entrando a la ciudad. Otra vez. Igual estamos a 1 hora y 4. A ver, déjame ver qué hay cerca. La localidad más grande es en la que estamos ahora mismo, que es como el extrarradio de Uruapan. Otra pregunta. Nos va a caer la noche más o menos aquí. ¿Qué nos recomendaría? ¿Que nos quedemos en San Juan y no hagamos el último tramo? De San Juan al volcán, que es puro bosque. Ah, vale. Pues nos quedamos en San Juan. Bienvenidos a Nuevo San Juan. Porque el viejo San Juan es el que solamente quedan las ruinas que veremos mañana. Ah, porque el viejo San Juan fue enterrado por una erupción, ¿o qué? Es correcto, del Paricutín. ¿Y murió mucha gente? En su momento lo vi y creo que no. La ruta del día siguiente sería de terracería, pero como mi neumático seguía perdiendo aire, antes tendría que vulcanizarlo. En los neumáticos sin cámara, el proceso consiste en pulir la zona perforada, limpiarla bien, aplicar pegamento y poner un parche que selle el agujero. Muy buenos días desde Nuevo San Juan. Últimos kilómetros junto a Edgar el Bravo. Nos dirigimos a el famoso Paricutín, un volcán de la Sierra Michoacana. Seguimos en territorio comanche, pero con las ideas claras. Como me dijo Don Juan, en la selva lacandona, Camino recto, no chueco. hay que hablar con mucha gente para acabar extrayendo las conclusiones de dónde sí y de qué manera, y dónde no y de qué manera. Si más o menos te mueves en esa relación, lo normal es que no te pase nada. Porque he visto por ahí algún vídeo de unos norteamericanos que los paran y se llevan un susto pero de muerte. Go, 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 no, please, what? Please. Please, what? Para aquellos que piensan que exageramos, esto es lo que pasa cuando te equivocas de camino. Los chicos eran fotógrafos de pájaros y buscándolos se metieron por donde no debían, pero por suerte los dejaron ir. Bueno, esto promete, ¿eh? Sí. Está un poco tapado, ojalá más arriba lo podamos ver, tío, porque estoy teniendo últimamente muy mala suerte con la visibilidad de los volcanes. Creo que como nos vamos a acercar mucho... Yo lo que creo es que me interpretan como descendiente de Hernán Cortés o algo así y se esconden. Durante más de 1000 años, los conquistadores romanos, al volver de la guerra, celebraban el triunfo con desfiles tumultuosos. Lo curioso es que detrás del conquistador iba de pie un esclavo sosteniendo una corona de oro, mientras le susurraba al oído una advertencia.
la de que toda gloria es pasajera. Por supuesto, no todo es malo. Ay, cabrón. También puedes cruzarte una camioneta y que pase esto. Hola. Recordatorio, la gente buena en México es mayoría. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Hola patrón, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se verá el volcán hoy? Sí. Eso esperamos. Gracias. Hay gente que vive aquí a las faldas del volcán, parece. Sí. ¿Cuál es tu pronóstico para las caídas hoy? Yo creo que te voy a ganar. Creo que te voy a ganar cayéndome yo más, quiero decir. Perdone, permiso. Bueno, pues un gran día en el Paricutín. Ojalá el hombre lleve razón y se nos abra el cielo para así poder admirar el volcán en todo su esplendor. Ojalá la meteorología nos sonría. Ya se ve un poquito de sol, entonces buena señal. Sí, cuidado aquí. Deja que te baile un poco la moto. Eso es lo que aprendí en Marruecos, que hay que dejar que baile un poco. Y velocidad constante, ¿no? Ajá. El reto es no poner el pie. De que lo ponga, invita la cerveza. Eso. Va. ¡Hola, don Paricutín! Porque nace en la tierra, hace cielo, ha de volar. El 20 de febrero de 1943, el campesino Dionisio Pulido se encontraba trabajando la tierra cuando de pronto el suelo empezó a temblar, se abrió la tierra y empezó a emanar un vapor muy espeso. Asustado, el señor Pulido avisó al pueblo y todos pudieron huir. La arena contra la que bregaríamos en ese camino viene directa de las entrañas de la tierra. Hace poco vi una publicación que decía: naciste demasiado tarde para explorar el mundo y demasiado pronto para explorar el universo. Así que me tendré que conformar con este Marte. 1, 2, 3. El Paricutín nació de la nada y en su momento fue declarado el volcán más joven del mundo. La duración de su actividad duró 9 años y la lava recorrió unos 10 kilómetros, sepultando 2 poblados completos que fueron borrados prácticamente del mapa. Sin embargo, como si de un milagro se tratase, la iglesia se salvó y hoy día pueden visitarse los vestigios y elevar una plegaria que contrarreste la paulatina autolapidación que nosotros mismos venimos cosechando. Acabo de ponchar. Quien siembra tormentas cosecha tempestades y quien aventuras afrenta eventualidades. Sí, tienes la llanta completamente deshinchada. En términos de punchadura, vamos iguales, ¿eh? Te digo que yo en la Guayana Francesa, cuando se me rajó la rueda, hice 3 horas con la llanta deshinchada hasta que se me deshizo el neumático y ya alguien me pudo venir a por mí. Bueno, también la otra noticia es que gracias a tu punchadura vamos a conocer el hermoso pueblito de Zacán. ¿Vulcanizadora hay por acá para una llanta punchada? Dado que en Zacán no había, fuimos a Angawan, donde tuvimos que preguntar varias veces por la calle, En esta calle a la derecha. hasta finalmente encontrar una vulcanizadora que finalizaría de manera icónica nuestro viaje juntos. El lugar en el que te lo van a arreglar se llama Techos Americanos Bravo. Bravo. ¿Qué tal? En los neumáticos con cámara, el proceso de reparación es el mismo que en los sin cámara, con la diferencia de que el parche, en vez de en el neumático, se aplica en la cámara. Un gusto compartir ruta. Ha sido un placer y un placer terminar el viaje con Bravo en Bravo. No me llamo Charlie. Cuídate. Bueno, la razón por la que está tan
controlada y militarizada esta zona es por motivos evidentes de inseguridad. Pero con seguridad o sin ella, tenía que llegar a mi siguiente destino, el pueblo indígena purépecha de Cherán. Y aquí os voy a contar una historia muy interesante del municipio de Cherán. Taladores ilegales asociados al crimen organizado estaban devastando el bosque de Cherán. Hartas de la situación, el 15 de abril de 2011, un grupo de mujeres bloquearon los camiones de los madereros y tomaron como rehenes a algunos de ellos. Los políticos y la policía del pueblo fueron llevados rápidamente fuera de la localidad, pues los ciudadanos sospechaban que tenían arreglos con las redes criminales. Los partidos políticos fueron prohibidos y se establecieron puestos de control armados por miembros de la comunidad. Desde que se declararon en rebeldía, Cherán es patrullado diariamente por las autodefensas de la ronda comunitaria y, poco a poco, se está regenerando el bosque. Entonces ellos son la ley y normalmente, como son comunidades indígenas, se rigen por usos y costumbres. El desconocimiento de los usos y costumbres no exime de su cumplimiento. Por tanto, si vienes a estos territorios, tienes que tener cuidado de no meter la pata, porque no es la ley de México la que aplica, es la ley de ellos. Son usos y costumbres. Si no los conoces, pregunta. Estoy llegando a Cherán con el último ratito de luz que hay en el cielo y con ganas de cobijarme, la verdad. Este debe ser el puesto de las autodefensas. Supongo que aquí me van a preguntar cositas. Hola. Hola. Pues no me han preguntado nada. Si es que tampoco puedo parecer yo muy peligroso, tío. Cherán, aquí nos regimos bajo nuestros usos y costumbres. Lo que os he dicho antes, chavales, que hay que conocerlo para saber cuál es la ley que se aplica. Las dos siguientes misiones son: 1, encontrar alojamiento; 2, algo de comer. Hotel Isabeli. Nada por allí, nada por allá. Creo que este es mi lugar. Pensaba que no lo iba a conseguir, pero parece que sí. Estoy yendo a casa de la abuela de Laida, que me va a conceder 40 minutos de su tiempo porque es una rockstar de la ancestralidad. Es una de las curanderas más renombradas de México, defensora también de los derechos indígenas, y me ha dicho: vente rápido para mi casa que me tengo que ir. Hola, ¿Adelaida? Sí, así. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues por aquí nada más, mire, esperándole un rato. ¿Cuál fue el proceso de autonomía de aquí de Cherán en concreto? ¿Cómo fue todo esto? Pues se da por naturaleza. Se dio por naturaleza. Y precisamente por tener todavía esa relación. Leí que fue porque estaban talando el monte, ¿no? Claro, pues es parte de nuestro hábitat, es parte de nuestra vida, ¿no? Y comenzaron las mujeres. Claro que sí, así es. ¿Cómo fue ese proceso? Mirando todas las cosas y todas las injusticias que había dentro de nuestra comunidad. ¿Y hoy día cuál es la situación? El bosque se ha reconstituido, no en su totalidad como quisiéramos, y jamás va a ser en su totalidad, porque aquellos árboles que tenían más de 150 años, pues tenemos que pasar 100 años para que nosotros podamos hacer. Y ni así no va a ser recuperable, porque no es recuperable. Sí, esa fue una pérdida total. ¿Y la localidad continúa autogobernada? Sí, seguimos todavía puestos ahí. Qué bueno. Con dificultades, pero ahí estamos puestos. La entrevista completa de la abuela de Laida sobre cosmovisión y saberes indígenas la encuentran en mi canal de YouTube bajo el nombre de la tribu Purépecha. Bueno, familia, pues me voy del pueblo autogobernado de Cherán. Pero antes voy a preguntar si voy por el buen camino. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Para Pátzcuaro es por acá? Sí, como va, en el primer entronque, a su mano derecha. ¿Está tranquila la cosa ahora? Sí, aquí está tranquilo. Qué bueno. A partir de que ustedes pusieron orden, se puso tranquilo, he leído, ¿no? Pues me alegro. Hasta luego, adiós. Chao. Ahora sí que sí. Nos vamos de Cherán y me dirijo al pueblito de Pátzcuaro. Mi último día de ruta por el estado de Michoacán me conduciría a otro enclave purépecha donde dicen que el Día de Muertos es espectacular. Pues bienvenidos a Pátzcuaro, pueblito mágico de Michoacán. Ya puedo ver por qué. Porque es sencillamente muy hermoso, al igual que Janitzio, una localidad ubicada en una pequeña isla del lago de Pátzcuaro. En el centro de Janitzio se alza una estatua del héroe mexicano José María Morelos, y dicen que los habitantes de este pequeño enclave reciben a los turistas con entusiasmo. Y es que, como suele suceder, la belleza de Michoacán y su gente prevalece ampliamente
sobre las otras realidades.